Buenos días. En este video vamos a ver lo que es el levantamiento radial. Es la última práctica del laboratorio de topografía 1. Ok, primero, ¿qué es el levantamiento radial? El levantamiento radial es aquel método en que lo podemos realizar en terrenos pequeños, con la condición de que para realizar el levantamiento radial tenemos que tener una visión de todos los vértices del terreno. Si no tenemos la visión de todos los vértices del terreno, no vamos a poder realizar nuestro levantamiento radial. También tenemos que tener facilidad al momento de obtener las distancias. Las distancias las podemos obtener con cinta o con distanciómetro, pero tenemos que tener cuidado al momento de tomar la distancia, de los objetos que hayan en el terreno o tal vez de la topografía, para que el levantamiento se pueda realizar de la mejor manera. ¿Qué equipo vamos a requerir en este levantamiento? Pues vamos a utilizar, igual que en las prácticas anteriores, cinta métrica, teodolito tránsito, brújula, plomada, trompo o trípode. Puede ser, bueno, sí. Ahora, el procedimiento. El procedimiento que vamos a realizar eh, el procedimiento que vamos a hacer para realizar nuestra poligonal por el método radial es centrar y nivelar el instrumento ubicado en el centro del polígono a donde se visualice cada uno. Por ejemplo, vamos a dibujar una poligonal. Ok, entonces luego nos vamos a ubicar eh, en el centro. No necesariamente tiene que ser en el centro, pero sí en un punto en donde se pueda visualizar todos los vértices. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? En nuestro centro o en nuestro punto vamos a nivelar y centrar el aparato. ¿Cómo nivelamos y centramos el aparato? Colocamos el aparato, colocamos el trípode, colocamos las patas a la altura de la barbilla y luego colocamos nuestro instrumento sobre el trípode. Luego, con los tornillos nivelantes y calantes, vamos a nivelar nuestro instrumento. Y por último, para tomar el azimut, porque lo primero que vamos a hacer es buscar el norte, lo vamos a hacer con el tornillo tangencial, el tornillo parcial y vamos a colocar nuestro 00 en la brújula. Luego vamos a, una vez ya ubicado el norte, lo que vamos a realizar es la medida del ángulo de cada uno de los vértices. Entonces, para cada uno de los vértices vamos a obtener un ángulo, el que le voy a dibujar a continuación. Entonces voy a obtener al final varios ángulos. Por ejemplo, voy a obtener el ángulo del norte, desde mi punto A hasta mi vértice 1, vértice 2, 3, 5 hasta llegar al 6. Entonces voy a obtener mi ángulo N1, NA1, NA2, NA3 y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, en este caso lo que vamos a obtener son azimuts. Vamos a obtener 6 azimuts porque lo vamos a tomar a partir del norte, a diferencia de los otros levantamientos que lo que tomamos son ángulos horizontales. Luego de tomar los ángulos de cada una de las líneas, vamos a medir la distancia. ¿Qué distancia es la que vamos a medir? Es la que les voy a colocar ahorita en color verde. La distancia desde el centro de la poligonal hasta cada uno de los vértices.
para cada uno de los participantes. El procedimiento es el mismo. Una vez ya teniendo nuestro ángulo y nuestra distancia, podemos, o sería todo en cuanto al levantamiento. Entonces podemos seguir con los cálculos. Ahora, en los cálculos, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que aprendimos en el primer laboratorio, entonces no vamos a hacer mucho énfasis porque ya fue explicado en el laboratorio, que es la ley de senos y la ley de cosenos. Entonces para eso voy a volver a dibujar el polígono y el centro del polígono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros realizamos nuestros levantamientos, vamos a obtener triángulos. ¿Qué vamos a obtener en el triángulo o qué datos vamos a obtener del triángulo? Vamos a tener la distancia. ¿Qué distancia vamos a obtener? Vamos a ponerle una flechita. Vamos a obtener esta distancia porque la medimos con la cinta. Vamos a obtener esta distancia y vamos a obtener toda distancia. O sea que vamos a tener 3 lados de los 4 lados del triángulo. Entonces es fácil obtener el siguiente o el lado faltante utilizando las fórmulas. Y lo siguiente que vamos a determinar es nuestro ángulo. Por ejemplo, el ángulo que nosotros vamos a necesitar, bueno, lo podemos hacer utilizando cualquiera de los ángulos del triángulo, pero por facilidad nosotros vamos a obtener este, porque obtenemos el norte. Entonces al norte yo le resto el ángulo anterior para obtener el ángulo de nuestro triángulo. Y así vamos a hacer para obtener cada uno de los ángulos. O sea, eso se va a ir dibujando. A ver, este ángulo, y así sucesivamente. Ya obteniendo dos lados y un ángulo, podemos aplicar esas fórmulas sin ningún problema. Se puede primero buscar el ángulo y luego el área, o primero buscando otro lado y luego los ángulos, y así obtenemos el área. Una vez obtenida el área de cada uno de los triángulos, por ejemplo, voy a obtener un triángulo, dos triángulos, 3, 4, 5 y el triángulo número 6. Entonces nuestra área total va a ser igual ¿a qué? A la sumatoria de todos los triángulos. Entonces va a ser área del triángulo 1 más el triángulo 2 más el 3 más el 4 más el 5 más el 6. ¿Eso en qué unidades? En metros cuadrados. Y por último vamos a hacer la conversión que sale en esta parte de aquí para poder tenerlo en varas cuadradas. Ok, en cuanto a los cálculos del área, eso es lo único. Y por último, ya solo nos quedaría entonces el cálculo de los rumbos de cada línea. Entonces, ¿de qué línea nosotros vamos a determinar los rumbos? De todas las líneas que salen en la poligonal, por decirlo así, del perímetro de la poligonal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando, o por decirlo así, no lo vamos a hacer por medio de fórmulas, sino que por el dibujo. Voy a hacer un ejemplo para que ustedes sepan. Esto ya también se explicó en el cuarto laboratorio, si no me equivoco, entonces tampoco voy a hacer énfasis en esto. Y, por ejemplo, yo aquí tengo mi norte, y
yo voy a necesitar el rumbo de mi línea 1, 2. Entonces, ¿cómo voy a determinar mi rumbo de mi línea? Pues por trigonometría. Yo conozco este ángulo que es aquí. Este ángulo que es aquí es el azimut que yo tomé. Este ángulo es igual a este ángulo de aquí. Es decir, de aquí hacia acá. Ok, entonces tengo ese ángulo y también puedo determinar el ángulo que le voy a colocar en rosado por medio de las fórmulas que están anteriormente. Entonces, para determinar el ángulo que yo necesito, que es el que le puedo colocar en amarillo, este de aquí, lo que voy a hacer es que al ángulo que encontré por medio de las fórmulas, que es el rosado, le voy a restar el azimut, porque en este caso es el azimut. Entonces le voy a restar el azimut y así voy a obtener este ángulo que tengo acá. Entonces, como este ángulo viene en esta dirección, entonces solo tengo que colocarle cuál es la dirección, o sea, cuál sería la orientación, que sería sur, este y el ángulo que obtengo. Entonces, ¿qué voy a hacer para determinar cada uno de los ángulos? Exactamente el mismo procedimiento que acabo de explicar. Para la tabla de resultados, vamos a hacer una pequeña tabla en donde diga línea. Entonces ustedes le ponen línea 1, 2, 2, 3, 3, 4 y me ponen el azimut, perdón, y me ponen el rumbo. Y el azimut aquí. También, o sea, el azimut, saben cómo sacarlo, porque solo es, se le resta el rumbo, 180, 90, 270 o 360, dependiendo del cuadrante que esté. Y acá se me van a poner línea 1, 2, 2, 3, 2, 3, y así sucesivamente, para obtener nuestro resultado. Y por último, bueno, eso ya sería todo en cuanto a los cálculos. Y por último quedaría el plano, que el plano está explicado en un PowerPoint, paso a paso cómo se debe hacer. Y el día del siguiente laboratorio, pues solo se van a atender dudas y preguntas en cuanto a lo que se explicó. Vamos a ver, esto fue todo en cuanto a la presentación. Entonces ustedes lo que tienen que realizar exactamente lo mismo que expliqué. ¿Qué es lo que tienen que llevar el trabajo? Portada, índice, tabla de datos, que es la que yo les voy a proporcionar, un croquis, que es un pequeño dibujo de cómo es el polígono, los cálculos, el cálculo de área por la ley de coseno y el área del triángulo para cada uno de los triángulos, que son las fórmulas que les puse en las diapositivas y las que habíamos visto. Luego el cálculo del rumbo, perdón, hacer el dibujito para cada uno y obtenemos esta tabla de resultados. La distancia de las líneas me las pueden determinar como les había dicho, que era si tengo dos distancias y es un triángulo, pues la determino con la fórmula para obtener la tercera distancia. Luego paso el área en metros y en varas cuadradas, el área total del polígono. Es necesario que vaya en varas cuadradas. Y por último tenemos los cálculos de nivelación, que no les explico los cálculos de nivelación porque esta parte sí ya fue explicada en los laboratorios anteriores, pero es desarrollar la tabla de nivelación de la misma manera. La fecha de entrega es el 7 de diciembre, que es lunes, y esto es lo que tiene que llevar su plano topográfico. De igual manera está explicado en la presentación. Tiene que llevar título, norte, tabla de resumen. Y cualquier duda o pregunta me la pueden hacer en el campus de la universidad.